Buenas tardes, bienvenido a otra sesión de la materia de cálculo 2. Estamos hablando de la geometría analítica en R3, hemos estudiado ya el plano, luego la recta, y ahora pues nos toca una superficie muy interesante como es la superficie esférica, ¿verdad? Una esfera cuyas dos características principales es el punto fijo que determina el centro de coordenadas h, k, l, y el radio, que es la distancia del centro, es una distancia fija a cualquier punto de la superficie esférica. Muy bien, entonces con esas consideraciones podemos definir la superficie esférica como el lugar geométrico de los puntos x y z. Aquí está este punto de P, x y z, que pertenece a R3, que equidistan a un punto fijo HKL, ahí está el centro, ¿no? Equidista. Entonces la distancia constante se denomina radio, este radio a cualquier punto de la esfera, y el punto fijo se denomina centro, ¿verdad? Entonces, dos elementos importantísimos para definir la superficie esférica, el radio y el centro. Y se cumple este teorema de Pitágoras ampliado: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado es igual a r al cuadrado. Esta es la forma ordinaria de la ecuación de la superficie esférica, la más entendible, la más usada, porque en acá podemos observar claramente las coordenadas del centro y el valor del radio. Pero si nosotros desarrollamos esta expresión, tendríamos x al cuadrado menos 2hx más h cuadrado más y cuadrado menos 2ky más k cuadrado más z cuadrado menos 2lz más l cuadrado igual a r al cuadrado. Agrupando de forma conveniente, tendríamos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 2hx menos 2ky menos 2lz más h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado menos l cuadrado igual 0. Y a estos coeficientes menos 2h se va a llamar g, menos 2k se va a llamar h, menos 2l se va a llamar y h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado menos l cuadrado se va a llamar k. Entonces quedaría reducida a la siguiente expresión: x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más x más hy más iz más k igual a 0, que vendría a ser la forma general de la ecuación de la superficie esférica. Bueno, tenemos un primer ejemplo en el que se nos pide encontrar la ecuación de la superficie esférica, o de la esfera simplemente, y me dan dos posibles casos. En un inciso A, dice que la esfera pasa por el punto A, 2, menos 1, menos 3, en realidad la superficie esférica, y tiene centro en el punto C de coordenadas 3, menos 2, 1. Y mientras tanto, en una segunda esfera cuyo centro es el punto C, 3, menos 5, menos 2, y el plano 2x menos y menos 3z más 11 es tangente a la esfera. Entonces, ahí habría que calcular el radio de otra manera. A ver, primero en el primer caso, cuando el radio dice va a estar dado por la distancia entre el centro y el punto por el que pasa la superficie esférica, ¿verdad? Entonces directamente tendríamos que considerar la distancia entre esos dos puntos. Entonces van a ser las coordenadas del punto C menos las coordenadas del punto A al cuadrado, ¿verdad? Entonces voy a tener aquí 3 menos 2 al cuadrado más menos 2 menos menos 1 se va a volver menos 2 más 1 al cuadrado más 1 menos menos 3 al cuadrado. Entonces de esto se saca la raíz cuadrada. Aquí tendríamos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado también sería 1. 1 más 3 es 4, al cuadrado 16. Tendríamos la raíz cuadrada de 18. Entonces, ¿qué sería el valor del radio de la superficie esférica? Entonces se obtiene x menos 3 al cuadrado más y más 2 al cuadrado más z menos 1 al cuadrado, que son las coordenadas pues del centro, igual a raíz cuadrada de 18 al cuadrado. Y bueno, acá ya pues hacemos las operaciones sencillas: x al cuadrado menos 6x más 9 más y al cuadrado más 4y más 4 más z cuadrado menos 2z más 1 igual a 18. Entonces, ordenando finalmente, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 6x más 4y menos 2z, acá 9 más 4, 13, más 1, 14, menos 18 menos 4 igual a 0,
y esta sería la ecuación de la superficie esférica que pasa por A y tiene centro en 3. Podríamos hacer la prueba con el punto A. 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, más este sería 5, menos 3 al cuadrado es 9, ya sería 14, 14 menos 2, 6 por 2, 12, y sería 2, 4 por menos 1, menos 4, sería menos 2, menos 2 por menos 3 sería más 6, menos 2 más 6 es 4, menos 4, 0, ¿sí? En una forma de verificar. Muy bien, entonces esta sería la primera superficie esférica. Acá tenemos otra superficie esférica en la cual tendríamos que el plano es tangente a la superficie esférica. Podríamos imaginarnos haciendo un corte. Digamos que tenemos ahí la superficie esférica y tenemos al plano que justamente le está tocando en un punto. Es tangente. Digamos que esté por acá, ¿verdad? Ahí está. Ahí está el punto de tangencia. Ahí está el centro. Entonces el radio va a ser esta distancia, ¿no? Entonces lo que yo estoy queriendo calcular, este radio, es la distancia del centro al plano. Y la distancia del centro al plano va a estar dada por esta relación, ¿no? Donde tenemos que la ecuación del plano, pero con los puntos del centro. Entonces mira, aquí está la ecuación del plano. 2x menos y menos 3z más 11. Pero en x y z colocamos las coordenadas del punto del centro. Entonces voy a tener 2 por 3 menos y menos 5 menos 3z menos 3 por menos 2 más 11. Entre a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, ¿verdad? 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y tendríamos lo siguiente. 2 por 3, 6, más 5, 11, más 6, 17, más 11, 28. Mientras que la raíz cuadrada tendríamos de 2 al cuadrado 4, 1, 5, más 9, 14. 28 entre raíz de 14. Racionalizando un poco, multiplicamos y dividimos por raíz de 14. Voy a tener 28 raíz de 14 entre 14. 28 entre 14 es 2. 2 veces la raíz de 14 tendríamos, racionalizando y escribiendo de mejor manera el radio. Y bueno, ahora ya sabemos que la ecuación general, x menos 3, con las coordenadas del centro siempre, ¿no? Al cuadrado, más y más 5, al cuadrado, más z más 2, al cuadrado, igual a 2 raíz de 14 al cuadrado. X al cuadrado, menos 6x, más 9, más y cuadrado, más 10y, más 25, más z cuadrado, más 4z, más 4, igual a 4 veces 14, 4 por 14 sería. Reducimos términos, acomodamos y me va a dar x cuadrado y más y cuadrado más z cuadrado menos 6x más 10y más 4z, y mira que tengo 9 más 25, 34, más este otro 4 sería 38, menos 56. 38 menos 56 es menos 18, igual a 0. Entonces aquí estaría la ecuación de esa otra superficie esférica que me están pidiendo. Bueno, a propósito de la superficie esférica, surge pues como una consecuencia la necesidad de determinar un nuevo sistema de coordenadas, las cuales se denominan coordenadas esféricas y que aprovechan algunas características pues de la esfera y que facilitan en ciertos momentos el cálculo de diferentes situaciones, como ya vamos a ver en lo posterior, sobre todo en la parte de integración. Entonces, bueno, tenemos una esfera, tenemos un punto de la esfera x y z, ahí está, haciendo referencias. Entonces tendremos su coordenada en z, su coordenada en x, su coordenada en y, ¿no? Y vemos que el radio, esta magnitud del radio, está inclinado con respecto de la vertical z, esta es z, no es x, una magnitud, un ángulo phi, ¿no? Entonces, si este radio en el plano XY tiene su proyección horizontal, su proyección en el plano XY, que está respecto del eje X, tiene definido un ángulo θ. Entonces, precisamente, este ángulo θ, este ángulo phi y la magnitud r hacen que se me definan las coordenadas esféricas. Es decir, escribir un punto
en referencia a este ángulo phi, a este ángulo θ y al radio, es escribir un punto en coordenadas esféricas. Entonces mira, la magnitud x va a ser r por el seno de phi, que sería r por seno de phi sería esta magnitud, y por el coseno de θ, ¿verdad? Entonces eso es x, r seno phi coseno θ. Y e sería r seno phi también, pero por el seno de θ. Por el seno de θ sería esta otra magnitud. Mientras que z directamente sería r por el coseno de phi, ¿verdad? Esto es z, esto también es z, por si acaso. Entonces, aquí viendo en este triángulo. Muy bien. Entonces, cuando nosotros queramos hacer las conversiones, si tenemos coordenadas cartesianas y queremos llevarlas a coordenadas esféricas, utilizamos estas relaciones. X, r seno phi coseno θ, x, r seno phi seno θ, z, r coseno θ. Y además se cumplen las siguientes relaciones. El radio es la raíz cuadrada positiva de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, si el radio es como la hipotenusa, ¿verdad? Como una hipotenusa. Entonces, phi va a ser como la hipotenusa de esto, ¿ve? El arco coseno de z, que es esto, entre la hipotenusa, que llegaría a ser x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Θ vendría a ser el arco tangente de y sobre x, de este triángulo, ¿verdad? Entonces, todas estas observaciones que estamos haciendo se las puede ver en la parte gráfica. Ahora, transformar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas simplemente es ir utilizando convenientemente estas relaciones, como en los ejemplos que vamos a ver a continuación. Muy bien, como ejemplo 2 se me está pidiendo transformar en coordenadas esféricas una serie de expresiones. La primera, mira, dice a, x más 4y igual a 0. La segunda, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. La tercera, x cuadrado más y cuadrado más 2z cuadrado igual a 4. Y la cuarta, x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 0. Algunas nos podemos dar cuenta incluso su configuración gráfica, otras no tanto. Pero vayamos a ver. Mira, la primera, x más 4y igual a 0. Mira, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar x igual a menos 4y. Y luego este x lo voy a pasar a dividir. Entonces este menos 4 pasa a dividir, me va a quedar menos 1/4 es igual a y entre x. Pero y entre x, en las relaciones de hace un momento, está anotado como tangente de θ, ¿verdad? Entonces tangente de θ para nosotros es yx, y en este caso vale menos 1/4. Por lo tanto, el valor que obtengo sería arco tangente de menos 1/4, un ángulo, menos 14 grados, punto 0,36. Entonces yo tengo un plano que es paralelo al eje Z, ¿verdad? Que está rotado con respecto a este eje, digamos, o respecto al eje X, 14.036 grados, ¿no? Entonces podemos tener una idea incluso espacial. Bueno, la siguiente también es fácil de darnos cuenta, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esto es la ecuación de una circunferencia, pero en el espacio 3D se volvería un cilindro de sección circular, ¿verdad? Entonces acá directamente hacemos la sustitución. X al cuadrado sería r cuadrado seno cuadrado por coseno cuadrado. X es r seno coseno, ¿verdad? Pero elevado al cuadrado todito se va a elevar al cuadrado. R cuadrado seno cuadrado phi coseno cuadrado θ. Y lo mismo. Y cuadrado, r cuadrado, seno cuadrado phi, seno cuadrado θ igual a 4. Acá vamos a factorizar r cuadrado seno cuadrado θ, me queda coseno cuadrado de seno cuadrado phi, perdón, me queda coseno cuadrado θ más seno cuadrado θ. Esto vale 1, se simplifica, 1, entonces simplemente me quedaría esto, ¿verdad? Entonces por si acaso le pondremos aquí 1, esto queda 1, ya. Entonces me quedaría r cuadrado seno cuadrado phi igual a 4. Si saco raíz cuadrada, voy a tener r por seno de phi igual a 2. Si despejo r igual a 2 entre seno de phi. Pero inversa seno tú sabes que es cosecante, entonces bien lo podía expresar de forma más simple, 2 veces cosecante de phi. Entonces esta superficie podría expresarse como 2 veces la cosecante de phi. De alguna forma es más sencilla. Tenemos aquí algo parecido. X cuadrado más y cuadrado más 2z cuadrado igual a 4, ¿no? Es muy parecido, se le aumenta un 2z cuadrado. Bueno, vamos a ver cómo representar esta
esta figura, lo más conveniente es aumentarle o descomponer este 2z cuadrado como la suma z cuadrado más z cuadrado. De tal modo que nosotros ya sabemos, por las relaciones que tenemos informadas, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, esto es r cuadrado. Entonces esto se volvería r cuadrado más z, pero z es r coseno. Entonces r cuadrado más r cuadrado coseno cuadrado de phi es igual a 4. Factorizo r cuadrado, 1 más coseno cuadrado de phi igual a 4. Esto pasa a dividir, saco raíz cuadrada, r, raíz cuadrada de 4 es 2 y raíz cuadrada de 1 más coseno de phi. Entonces una expresión bastante simple para esta curva. R igual a 2 veces dividido entre la raíz cuadrada de 1 más coseno de phi. No olvides, cuando colocas en coordenadas esféricas, dejan de existir x y z, y sí aparecen r, phi y θ. Finalmente aquí tenemos la ecuación de un cono, x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 0. Voy a hacer aparecer z cuadrado para que aparezca r cuadrado, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ahí está menos z cuadrado, pero como este z cuadrado estoy haciendo aparecer, en el otro miembro también aparece. Esto lo he hecho para completar los tres para que sea r cuadrado. R cuadrado es de menos 2z cuadrado, se va al otro miembro, se encuentra con este z, se suman 2z cuadrado. Pero ahora el z tengo que convertirlo en coordenadas esféricas. Es r coseno de phi. Entonces voy a tener 2r cuadrado coseno cuadrado de phi, porque es z cuadrado. Muy bien. Entonces, finalmente aquí voy a tener este r cuadrado con este r cuadrado se simplifican. R cuadrado con r cuadrado se simplifican. Este 2 pasa a dividir, 1 medio igual a coseno cuadrado de phi. Entonces coseno de phi es igual a, sacando las raíces cuadradas, raíz cuadrada de 1 medio, y aplicando la función arco coseno, entonces nos damos cuenta que corresponde a dos arcos. El primero es pi cuartos, 45 grados, y el segundo es 3 pi cuartos, 135 grados, que aquí podemos más o menos tener una idea de a qué se refiere el ángulo phi, ¿verdad? Entonces de esta manera, mira, muchas veces nos salen ángulos nada más las soluciones de las figuras que tenemos que describir. Entonces de esta forma, en coordenadas esféricas, la expresión que tiene x y z, ahora se sustituye con radio y los ángulos phi y θ, y se acomodan, y en algunos casos me dan expresiones muy simples, algunos simples arcos o expresiones bastante amables. Entonces para esto nos sirve cambiar a coordenadas esféricas. Habiendo hablado de coordenadas esféricas, hablamos ahora de coordenadas cilíndricas, aquellas coordenadas definidas en un cilindro que tiene sección circular. Mira, la sección circular de este cilindro es x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado, ¿verdad? Y los puntos ubicados en el cilindro, que en coordenadas cartesianas están en función de x y z, en coordenadas cilíndricas estarían en función de este radio, r, ¿verdad? De este ángulo θ, y de la altura z que se mantendría. Bueno, entonces acá se observa que r por coseno de θ es x, y sería r por seno de θ, y z sería el mismo z. Entonces de acá existen ciertas relaciones que que se nos muestran. R cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, claro que sí, es la misma ecuación de la sección circular. Θ es el arco tangente de y sobre x, eso también es muy visible. Y seno de θ sería y entre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Coseno de θ x entre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, considerando siempre un radio positivo, y que el ángulo θ puede estar entre 0 y 360 grados, o 0 y 2pi. Entonces con esas consideraciones podemos transformar también algunas ecuaciones de curvas en coordenadas cilíndricas. Y veamos los ejemplos que nos piden transformar en coordenadas cilíndricas. Mira, la primera función x cuadrado más y cuadrado menos 2y igual a 0. La segunda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. La tercera x cuadrado menos z cuadrado igual a 4. Y finalmente tenemos el inciso D, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 2 veces raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado igual a 0. Las coordenadas cilíndricas, no te olvides, son el radio, el ángulo θ y z. Entonces todo tiene que estar escrito en función de esas variables, r, θ y z.
Además de que sabemos que, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Entonces, r cuadrado. Y e es r seno theta. Entonces, tendríamos r cuadrado menos 2 r seno theta igual a 0. Bueno, una radio podríamos simplificarlo porque está común en los dos términos. Y tendríamos r igual a 2 veces seno theta. Nada más. Entonces, mire, están evidentemente esas variables, el radio y theta, ¿verdad? Esta función, aproximadamente su gráfica, es un cilindro de sección circular que, sobre el eje Y. Muy bien, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4 es una superficie esférica con centro en el origen, ¿ya? Y radio 2, ¿verdad? Bueno, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado más z cuadrado igual a 4. De acá despejamos z. Z raíz cuadrada de 4 menos r cuadrado y ya lo tenemos expresado, ¿verdad? R, z y θ son las variables que tienen que entrar. Acá, x cuadrado menos z cuadrado igual a 4 es pues una sección hiperbólica paralela al eje Y, ¿verdad? Entonces es un cilindro hiperbólico paralelo al eje Y. Entonces simplemente al verlo eso. Muy bien, x es r coseno de θ. Como está al cuadrado va a ser r cuadrado coseno cuadrado de θ menos z cuadrado igual a 4. Despejo z cuadrado. Esto se viene con signo positivo, esto con negativo. Y z cuadrado, r cuadrado coseno cuadrado de alfa menos 4 de θ, perdón, menos 4. Y finalmente sacamos la raíz cuadrada y despejamos z, ¿no? Z igual a raíz cuadrada de r cuadrado coseno cuadrado de θ menos 4. Ya está. Siempre las tres variables z, r y θ, ¿verdad? Desaparecerían entonces x y e. Muy bien. En este inciso D, que pues no me he animado a decir qué tipo de gráfica va a tener, pero es una función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 2 raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Entonces, x cuadrado más y cuadrado, esto ya sabemos que es r cuadrado, esto es r cuadrado, esto también r cuadrado. Entonces, como son r cuadrado, voy a tener r cuadrado más z cuadrado menos 2 raíz cuadrada de r cuadrado es r simplemente, menos 2r. Entonces ya está muy fácil esto. Entonces despejo z cuadrado igual a 2r menos r cuadrado, z raíz cuadrada de 2r menos r cuadrado. Entonces siempre utilizando las variables radio, r, θ, ese ángulo, y la altura z que se mantendría. Entonces cualquiera, según la conveniencia, cualquier gráfica podemos transformarlas en coordenadas cilíndricas, pues atendiendo a esas equivalencias simples que hemos puesto, ¿no? Entonces espero que te haya parecido sencillo. Ya la próxima sesión vamos a estarnos refiriendo a otras superficies cuádricas. Hoy día nos hemos referido a la superficie a la superficie esférica. Hay otras cuádricas también interesantes a las cuales nos estaremos refiriendo en la próxima sesión. Gracias por tu atención y hasta la próxima.